empezar con el pie derecho, meteremos una cantica. Muy bien. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no quieres ya? El amor que ya pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va, es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
bravo. Entremos con el pie derecho al encuentro nuestro. Buenas tardes a todos nuestros amigos del mundo entero. Bienvenidos a nuestro segundo encuentro de la serie nueva de este año. Alegres que estés, salud buena y cumplida que tengas. Como ya sabéis, estos encuentros son una fruta de colaboración entre el Círculo para preservar y promover la cultura sefaradí y la Autoridad Nacional del Ladino y su cultura de Israel. El tema de hoy es la moneda Bitcoin. Si quiere Dios, vamos a entender cómo nos podemos hacer ricos o, no por ser acá, podemos pedir el shalvar. El encuentro lo va a abrir como el uso la profesora Tamar Alexander. Buyron Tamar. Shalom, shalom, buenas tardes, bienvenidos a nuestro segundo encuentro en la serie Ven Hablaremos. No cabe decir que la moneda tiene un lugar central en nuestra vida y nos permite muchas posibilidades. Un refrán en Jaquetía dice, el dinero hace carrera en la mar, es decir, afilo en la mar la moneda puede pasar. En el libro Kohelet de la Biblia encontramos la dicha más fuerte, la moneda responde a todos. ¿A qué se fiane tacol? En los años de al cabo empezamos a oír por la moneda virtual Bitcoin que nos va a trocar la vida. Afilo no vamos a tener más menester de bancas. ¿Cuál es Bitcoin? ¿Qué trocamientos nos va a hacer en la vida? Felicito a Dr. Carlos Hierba que nos va a aclarar este tema. Pues suerte. Gracias, Tamar, gracias. Dr. Carlos Yebra López, de España, ahora en Nueva York, es profesor de la lengua española en la Universidad de Nueva York y de ladino en la Universidad de Oxford. También tiene fundado un canal de YouTube llamado Ladino 21. Allá nos mete entrevistas interesantes con ladino hablantes. Hoy Carlos nos va a explicar cuál es la moneda Bitcoin. Querido Carlos, nuestros padres, cuando querían que no entendemos de que se está hablando de parás, decían papeles o papelicos. Esto me costó 10 papeles. No se avergüenzó de demandarme su cuenta papeles. Ya se volaron los 100 papelicos. Este modo hablaban. Cuando se espantaban que los está oyendo, hacían solo con los dedicos un movimiento de este modo, de contar papeles. ¿Cuál vamos a decir ahora para que no se entienda que estamos hablando de parás? ¿Y qué movimiento vamos a hacer con los dedicos hoy? Buyron, Carlos. Shalom, shalom. Que Javerim. Antes de responder a la demanda de Albert, quería remerciar de las honduras de mi corazón a Tamar y Albert por aparejar este encuentro. Estoy resalido de ver muchos amigos y amigas entre los participantes y espero que estés con salud cumplida, todo bueno y cuadrados de todo modo de Hazinura, de Corona, de Omicron y que lo sé yo. Y dunque ahora, para responder a la demanda de Albert, podemos hablar de cripto. ¿Cuál es cripto? Bitcoin y muchas otras monedas digitales son criptomonedas. Cripto es un prefixo del griego que quiere decir oculto. Y aunque si vamos a hablar de cripto, ya van a saber que estamos hablando de algo oculto, pero no van a saber cuál se oculta. Y aunque podemos hablar de cripto al lugar de papeles y podemos hacer ansina. Con una mano vamos a hacer una K, ansina, y con otra vamos a hacer esto. Y aunque ya van a saber que hablamos de algo oculto y que tiene a ver con las parás. Esta es una posibilidad. ¿Cuál te parece? Maravilla. Mashallah. ¿Y vas a querer que empiece con la presentación? Sí, Buyron. Ok. Entonces, como voy a partager el ecrán ahora, como dice nuestro caro amigo Eliezer Papo, voy a sharear el screen. Entonces, ahora, voy a hablar de 3 sujetos. En primero de todo, ¿cuál es Bitcoin?
Segundo, de qué es interesante. Y la tercera parte es cómo se culanea. Y en particular, cómo se culanea en butos humanitarios. Y entonces, ¿cuál es Bitcoin? Para los que nunca no tienen sentido de Bitcoin, no tienen ni saber del mundo de esto, Bitcoin es una criptomoneda. ¿Cuál es una criptomoneda? Es una moneda digital. Esto quiere decir que no es una moneda física. Es una moneda digital, quiere decir que son números en un computer, que son cifras en un teléfono de jet. Esto es una moneda digital. Y se culanea a través de la internet. Entonces, Bitcoin es solamente un ejemplo de moneda digital. Hay más. Hay Ethereum, hay Dogecoin y qué lo sé yo. Y Bitcoin es solamente la moneda digital más renomada y más valutosa en el mundo y la prima moneda que se nació. Se nació en 2008. Y aunque esto que ves ahora en el ecrán son monedas físicas, pero estos son metáforas. Estas monedas físicas no existen en realidad, porque todo esto son criptomonedas. Y como dije, las criptomonedas son monedas digitales y las monedas digitales son cifras en el computer y en el teléfono de jet. Entonces, cuando vas a ver este modo de estampas, es solamente para ilustrar, para daros a ver de cuál es la función de estas monedas digitales. Mas estas monedas físicas no existen físicamente, solamente digitalmente. Ahora, como podéis ver en el ecrán, cada una y una de las criptomonedas que ves ahí, Bitcoin, Ethereum, Binance, todo esto son criptomonedas, todo esto son monedas digitales que no existen en moneda física. Y cada una y una tiene un valor diferente. Podéis ver que el precio de una Bitcoin hoy en día son $50,000 de Estados Unidos. Mas el precio, por ejemplo, de Ethereum son solamente $4,000 de Estados Unidos. Y hay otras criptomonedas como Cardano que solamente tienen un valor de $1. Entonces, cada una y una es muy, muy diferente. Algunas tienen mucho valor y otras, como decimos en ladino, no valen ni un grosch por acá. Y ahora, ¿cuál más que vos conté? Sí, esta gráfica es muy interesante. Como podéis ver aquí, el valor del Bitcoin desde que nació en 2008 hasta fina más o menos 2018 era cero, era el mismo, nada no trocó. Mas después de 2018 y en particular después que afectó el coronavirus, el valor del Bitcoin subió mucho y ahora son exactamente más o menos $50,000 de Estados Unidos. Mas este engrandecimiento solamente afectó en los cabos 3-4 años. Antes de esto, Bitcoin era una anécdota. Y cada uno y uno que hablaba de Bitcoin como una cosa valutosa, se les decía, no, estos son teorías conspiranoicas a Dios santo de que vamos a mercar Bitcoin, no cale que lo hagamos y así, así. Y dunque, ahora, ¿de qué es interesante Bitcoin? ¿De dónde para dónde que hablemos de Bitcoin? Dunque, primero de todo es una alternativa digital a la moneda que quitan los estados, la moneda convencional que en vocabulario técnico se llama moneda fiat. Fiat es un verbo de latín, quiere decir por decreto. Aunque los estados, el Estado de Israel y el de España y el de Estados Unidos, través la Reserva Federal, fraguan paras físicas, en billetes o en monedas, más paras físicas. Y estas paras digitales, que no son físicas, son alternativas a las paras que fraguan los estados. Y los estados no pueden fraguar estas paras digitales y no tienen el control total sobre estas paras digitales. Por esta razón, a la contra de lo que afecta con las monedas convencionales, las criptomonedas, las monedas digitales como Bitcoin y muchas otras, no tienen menester de intermediarios para ser fraguadas, enviadas y recibidas. Cada uno y uno, si tiene un computer
suficientemente bueno, puede fraguar criptomonedas en su casa. No hay ningún estado que tiene la capacidad total de fraguar monedas o billetes de criptomonedas. Ninguno no pueden hacerlo. Y a la contra, cada una y una persona pueden fraguar, enviar y a recibir moneda digital. Ahora, esto quiere decir que porque no hay intermediarios, por esta razón, Bitcoin camina con comisiones mucho más bajas. Es mucho más presto, las transferencias se pueden hacer pishin, y se pueden hacer cada día y día de la semana. Aunque no es como las bancas, que esperemos a después de Shabbat, y después si te voy a enviar paras con mi banca de un país y tu banca está en otro país, vas a tener que pagues una comisión muy alta, que esperes 3 o 4 días y así. Esto se puede hacer pishin con moneda digital y cada día y día de la semana, las 24 horas. También no es menester tener un conto de banca para enviar y a recibir paras. Y ya puede ser que en Israel o en España o en Estados Unidos esto no nos parece una gran diferencia. Mas en países donde no hay mucha infraestructura bancaria, por ejemplo, en países de África o en países de Latinoamérica, esto es muy, muy importante. O en países donde los estados trocan la valor de nuestras paras de un día para otro y troca un 24%, por ejemplo, o un 40%. Es muy interesante tener una alternativa digital donde podemos enviar y recibir paras sin mediación del estado o de la banca. Y afuera de esto, Bitcoin nos da soberanía individual sobre nuestras paras. De nuevo, esto quiere decir que no tenemos menester de la banca o del estado para poder fraguar, enviar y a recibir monedas digitales. Ahora, ¿cómo se culanean los Bitcoin y cómo podemos culanearlos en butos humanitarios para mejorar el mundo, para adelantar el mundo? Ahora, lo primero que hagamos si queremos fraguar, si queremos tener monedas digitales como Bitcoin, es pasar de moneda convencional, por ejemplo, de euros, de shekels, de dólares, pasar de estas monedas a moneda cripto. Y esto se puede hacer con un programa de trocamiento. Son apps o aplicaciones que podemos bajar de la internet, instalar en nuestro teléfono de chip, conectar nuestro conto de banca a estas aplicaciones, enviar paras de nuestro conto de banca, y cuando ya tenemos las paras de nuestro conto de banca en esta aplicación, culaneamos la aplicación para trocarlas en moneda digital, en Bitcoin, en Ethereum, en cualquier modo de moneda digital. Este es el primer paso. Y estas son las posibilidades que tenemos para bajar apps de trocamiento de paras. Hay una app que se llama Gemini, hay otra que se llama Trezor, otra una que se llama Ledger. Podéis ver todos los nombres ahí. Y con cualquier modo de estas, mismo si son diferentes, con diferentes características, aunque se diga que no son exactamente lo mismo, todas partajan una característica y es que nos permitan de pasar de monedas convencionales a monedas digitales o criptomonedas. Y cuando ya tenemos monedas digitales, ya tenemos 3 Bitcoin o 4 Bitcoin o mitad de Bitcoin, podemos tener una fracción. No cale que sea una moneda entera, por more que no es una moneda física. Puede ser que vamos a tener 0.03 Bitcoin. Esto es una posibilidad. Cuando tenemos esto, cualquier carar de Bitcoin, podemos hacer transferencias. Y estas transferencias se registran en un defterico digital privado. Son números que aparecen en un defterico digital privado y transparente
que todas las personas pueden accesar desde el Internet con una información privada y se ayuda todo el tiempo. Cada vez y ves que hay una transferencia, trocan los códigos de este defterico digital privado. Querido Carlos, estoy viendo que tienes menester de beber una copa de agua. Seguro. Y la gente quiere englutir lo que estás diciendo. No es colay. No. Meteremos una cantica. Si puedes cerrar la presentación. Sí, la voy a cerrar aquí. La voy a cerrar, tomé mi reloj de agua y ya puedes meter la cantica. Merci. Tu imagen alejándose, la tierra se une de abajo a mis pies. Fui cayéndome al vacío sin poderme agarrar a la vida. Πώς μπόρεσα και σκέφτηκα πως υπήρχε στο κάτι να έχω εγώ, κάτι καινούριο να σου προσφέρω εγώ. Τα χρόνια δεν ξεχνούν. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a engañar. Νύχτα από έρωτα σου ζήτω να μου χαρίσεις. Άλλη μια πέφτω στα πόδια σου, ξεγέλασέ με κι ας πονά. Te maldigo para que no puedas llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Σου εύχομαι να μην μπορείς να κλάψεις και η καρδιά σου να γίνει πέτρα. Μακάρι η ψυχή σου
να μην ξαναχαρεί, καθώς το σώμα μου γερνάει. Bravo, bravo a nuestra Yasmín. Querido Carlos, Tamar mencionó su preocupación que en el mundo de monedas virtuales no vamos a tener menester de bancas. Como ya se sabe, las bancas negocian no solo en el nivel de trocar y transferir monedas, las bancas negocian también en el nivel de interés. Pagan interés bajo a los investimientos y toman interés alto de las deudas. ¿Esto se puede hacer con Bitcoin? Merci mucho, caro Albert. Antes de responder a tu demanda, déjame decir dos verbicos sobre Yasmín Levy. Es la razón que empecé con el ladino en 2014, por mor que fui a un concierto de ella en Yad Vashem. Y cuando la sentí cantar adiós, querida, pensé que se estaba llorando. Adiós, en español es adiós. ¿De qué está diciendo adiós? Y alguno me ha dicho, no, esto es latino. Y así empezó todo. Aunque cada vez y ves que siento las canticas de Yasmín Levy, me acuerdo de esto. Ahora, en respuesta a tu demanda. Ahora, el problema parece ser que si no hay banca, no hay una institución que va a fixar el interés y dunque cuál afita con esto. Y afitan dos cosas. Antes de la cantica, vos hablé de programa de trocamiento, ¿sí? Programas de trocamiento, donde podemos meter paradas, trocar paradas, y esto es diferente de los intereses. Estos programas de trocamiento también hacen la función de fixar intereses. Y se pueden hacer dos modos de cosas en estos programas de trocamiento. Se puede hacer una transferencia de persona a persona. Por ejemplo, si yo te voy a querer enviar paradas o a recibir y puedo decir qué interés quiero, con qué interés quiero que me avoltes las paradas. Esto se puede hacer en este programa de trocamiento. Si Albert y yo nos metemos de acuerdo que yo le voy a dar 3 Bitcoin y después el Cali que me dé 3 Bitcoin con 20% de interés, podemos fixar el interés en este programa de trocamiento. Y si no te pago, y si no me pagas, no vas a poder culanear este programa de trocamiento y vas a tener que... El programa de trocamiento nos sirve de verificación de esto. Y vas a tener que pagar al programa de trocamiento y tener un problema legal con este programa de trocamiento. Ahora de esto, en desparte de esto, el propio programa de trocamiento también fixa interés. Y lo fixa de dos formas. Puede ser interés fixo o interés flexible. En el interés fixo vas a dejar
parás, criptomonedas, durante un periodo de tiempo fijo, por ejemplo, 90 días. Y después de estos 90 días puedes tomar tus parás con un interés alto. Puede ser que esto depende de cada programa de trocamiento y programa de trocamiento. Vamos a decir que son 15% de interés. Nunca tú dejas 3 Bitcoin y adentro de 90 días, después de 90 días, las recibes, las tomas de vuelta, más 15% de la valor con la que las dejaste. ¿Y qué nos va a pagar esta diferencia? El programa de trocamiento. El programa de trocamiento sirve como un modo de banca, si quieres pensarlo encima. Y ahora de esto, hay también un interés flexible. Esto quiere decir que tú depositas las parás y las puedes tomar cuando vas a querer. Y vas a recibirlas con un poquitico de interés, más seguro que no es tan alto como cuando la vas a dejar 90 días. Estas son las posibilidades, sí. Y aunque no existen bancas, mas existen programas de trocamiento que hacen la función de bancas, como fixar interés, por ejemplo, o verificar fixación de interés entre dos personas, cual se quiera. Y ahora voy a partillar el ecrán, ¿verdad? Voy a partillar el ecrán para continuar con la del cabo parte de la presentación. ¿Cómo culaneamos Bitcoin o cualquier modo de criptomoneda, de moneda digital, para butos humanitarios, en butos humanitarios? Ahora, primer buto humanitario. Hay el facto que hay más de 4 billones de personas que viven hoy en día bajo regímenes autoritarios. Y estos países culanean ayudas financieras y donaciones de manera corrupta. Nunca, por ejemplo, si Estados Unidos da a uno de estos países 4 millones de dólares de ayuda financiera, estos países, estos estados pueden culanear esto de manera corrupta y quedarse una parte, emplear otra parte en butos diferentes y así y así. Y además de esto, estos países pueden bloquear cuentas de banca cuando quieren. Si recibes demasiadas parás un día y estas parás no son normales, normalmente, por ejemplo, recibes $3,000 cada día y un día recibes $300,000, ya puede ser que la banca o el Estado van a bloquear tu cuenta. Esto no va a afectar con criptomonedas, por mor que el Estado no tiene la capacidad de controlar las criptomonedas como si controla la moneda física que puede fraguar, como por ejemplo los dólares en Estados Unidos, o los shekels en Israel, o los yuanes en China. Y esto parece un caso que tiene una probabilidad baja de afectar, pero esto afecta. Yo propio morí en China 3 meses y cuando pedí mi cartón de crédito, por más de un mes, no pude tomar parás de ninguna parte en China. No podía tomar parás de las bancas chinas por mor que no soy ciudadano chino. Y para tener un conto en una banca china, cale que seas ciudadano chino. Y también no podía recibir mi cartón de crédito de los Estados Unidos por mor que lo arrestaban en la frontera. Y aunque me tomó más de un mes para tener la posibilidad de tomar cualquier modo de parás de nuevo. Si estas parás iban a estar en moneda digital, en Bitcoin, por ejemplo, esto no iba a ser un problema. Ahora, estos son ejemplos de países donde se pueden bloquear cuentas y se bloquean cuentas con mucha frecuencia, corrupto, como Rusia o China, como dice. Pero también afecta a los Estados Unidos y seguro que en Israel vosotros y vosotras conocéis muchos ejemplos también. Ahora, otro punto humanitario es la inflación, es luchar contra la inflación. Y aunque hay más de 1 billón de personas hoy en día que viven en países donde hay una inflación de 2 o 3 cifras. Esto afecta porque los estados pueden imprimir, pueden fraguar monedas y billetes todo el tiempo que van a querer. Y esto quiere decir que el valor de nuestras parás
se amingua cada vez y ves que el Estado imprima y fragua más y más moneda. Esto no puede afectar con Bitcoin, por mor que Bitcoin es finito. Solamente puede haber un máximo de 21 millones de monedas. Y afuera de esta cantidad, nunca no se puede imprimir y fraguar más monedas. Esto quiere decir que no puede haber inflación. Nunca no va a perder valor en el caso que va a haber más de 21 millones de monedas, porque nunca no puede haber más de 21 millones de monedas. Ahora mismo investigué y ahora mismo hay casi 19 millones de monedas Bitcoin. Aunque ainda puede haber 2 millones más de monedas Bitcoin, y la más grande parte de los expertos piensan que llegaremos a los 21 millones de monedas en 2140, en el año 2140. Aquí podéis ver los países donde hay más inflación. Aunque, como podéis ver en el ecran, Venezuela es el país donde hay más inflación. Y esto quiere decir que la gente en Venezuela, si culanean Bitcoin o cualquier modo de moneda digital, se van a beneficiar mucho. Y también hay mucha inflación en Nigeria, en Yemen, Azerbaiyán. ¿Sabéis cuál es el país que culanea más moneda Bitcoin en todo el mundo, en todo el Olam? Es Nigeria. No es Estados Unidos, no es Rusia, no es China, es Nigeria. ¿De qué? Por que hay mucha inflación. Y la valor de vuestras paras troca de un día a otro, puede trocar un 20%, un 30%, más si culaneamos la alternativa de las monedas digitales, ya no dejamos que el Estado controle la inflación. Y de esta manera podemos asegurarnos el valor de nuestras monedas. Y a la derecha podéis ver que uno de los países con menos inflación en todo el Olam es Israel, mashallah. Mas esto no fue siempre ansina, como me dejó saber nuestro caro amigo Albert. Y en el siglo XX, en 1980 y algo, 84, alguna cosa ansina, había mucha inflación en Israel. Mayano, mashallah. Aunque ya puede ser que esto de la inflación no es muy importante en Israel, más si metemos tino y pensamos en países de todo el Olam, más que todo en África y en Latinoamérica, esto es muy, muy importante para muchos millones de personas. Y para escapar, hay muchas personas en el Olam, casi 2 billones de personas, que no tienen ningún modo de banca, que están afuera del sistema financiero. Y para esta gente es importante culanear un modo de moneda, en este caso la moneda digital, que nos permite hacer todas las funciones de la banca sin la mediación de la banca. Y estos son los butos humanitarios. Aquí en el ecran podéis ver el carar de gente que no tienen cualquier modo de banca. Por ejemplo, en el sur de Sudán, que es un nuevo país que se fragó hay poquiticos años, el 91% de la gente no tienen ningún modo de banca. Y pienso que aquí escapó la presentación. Merci mucho. Bravo, querido, bravo. Muchas gracias. Solo te quería demandar, dijimos que la cantidad de la moneda Bitcoin es limitada. ¿No va a ser más justo si vemos el Bitcoin como un artículo de colección que interesa a los que hacen colecciones de cosas raras? Diremos timbros viejos que no se producen más y no como una moneda. Ahora, esta es una demanda interesante. Yo pienso que en 2018, cuando ya había 10 años que se había fraguado Bitcoin y ainda no tenía valor en dólares, había mucha gente que pensaba así. Parece que esto de Bitcoin es una anécdota y que no va a tener mucha función en el mundo. Ahora, 4 años después, la Bitcoin se engrandeció tanto y tiene tantas instituciones y tanta gente que tiene muchas paras detrás, que es muy duro de ver cómo esto va a retar de ser funcional y importante en nuestro mundo. Y como ya expliqué, fin a 2140
se van a poder fraguar más monedas digitales, Bitcoin. Aunque ya puede ser que es una demanda que vamos a empezar a responder en 2140. Al toparnos entonces. Bueno, ya nos aparejaremos. Seguro. Bueno, ahora vamos a meter una cantica y después vamos a abrir a todos que puedan demandar demandas. Mas no sé yo si voy a soñar, mas no sé yo si voy a buscar en mi vida si más voy a topar otro hombre para amar, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar. Solo a ti yo puedo pensar, solo a ti yo puedo rogar y mi corazón te voy a donar. Solo a ti yo puedo amar, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar. Tu boca quiero sentir, en tus ojos quiero descubrir que tu amor no va a morir, vas a tenerlo solo para mí, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar, porque tú, la alma mía te tomaste y vacía me dejaste, contigo te llevaste el ardor que yo puedo dar, el ardor que yo puedo dar. Bravo a nuestra Deganit Dado con la música del grupo de Yair Sapir que vive, me parece, en Denmark. Sí. Bueno, ahora yo quiero abrir la posibilidad que cada uno puede abrir su... Ahora cada uno puede abrir el micrófono suyo y puede demandar demandas si quieren demandar. Buirun. Yo quiero demandar cómo puedo avanzar dinero, guardar por el futuro con Bitcoin. ¿Guardar paras en Bitcoin o guardarlas en otra moneda? No, en Bitcoin. En Bitcoin, sí. Dunque cal a baixar un programa de trocamiento que también, además de trocar, sirve para guardar paras. Esto se llama Digital Wallet. Y, por ejemplo, un programa muy popular es Robinhood. Metes Robinhood, Bitcoin, y lo puedes baixar y guardar allí las paras.
Mm. Ujú. Gracias. ¿Por cuál? Hay otros que quieren demandar, pueden hacer unmute. Esto es como que dice la cantica, sin tener ligas en el cachón me siento millonario. ¿Cuál vamos a hacer con las cajas que merquimos? ¿Cuál vamos a meter adentro? Aquel tiempo merquimos cajas para meter parás. Quería preguntar cómo, Ujú. por ejemplo, de Argentina, No si te estamos alguien- oyendo, no te estamos oyendo. ¿no? Por ejemplo, si alguien de Argentina quiere tomar criptomonedas en Bitcoin, ¿cómo hace? ¿Con su dinero lo transforma a criptomoneda? Sí, exacto, exacto. Abasha un programa de trocamiento. ¿Cómo lo valoran? Por ejemplo, un dinero Ajá. bajo como Ujú. en Argentina. Ok, muy bueno. Entonces, abasha un programa de trocamiento y el programa de trocamiento va a trocar parás de, por ejemplo, pesos en Bitcoin, y para saber cómo valoramos ese trocamiento, hay una bursa, mismo como hay una bursa de dólares y el reporte entre dólares y euros troca cada día y día, hay una bursa también de monedas digitales. Por ejemplo, Bitcoin hoy son $50,000 por cada, son $50,000 estadounidenses, más hay 4 años eran 20,000. Y aunque la valor lo dice la bursa de monedas digitales. Sí. Gracias. Muy Ujú. Bueno, si no hay más demandas, nos espartiremos. Lo Yo escribí quería en el chat. demandar, Sí, A demandar ver, una lo cosa. escribí en el chat. ¿cuál? Métalo en el chat. No entendí. Ah, que lo metió en el chat. En el chat. Déjame ver el chat porque Esto ya contó de esto, Carlos. Yo me di que había uno que tenía muchas paradas en Bitcoin, mas se olvidó el código, el password para su computer y no puedo entrarse a su cuento y se perdió todo lo que tenía en su cuento. Ay, ay, sí, ay. de esto ainda no hablé, me di suficiente, y es verdad que hay No te estamos oyendo bueno, Carlos. Ok, sin este código, ¿ahora? Sin este código se pierden las paras, exactamente. Y hay gente que perdió millones de paras en esto. Ay. Sí, hay gente que tenía, por ejemplo, lo que serían $200 millones estadounidenses en bitcoins y lo perdieron porque perdieron el código. Así es. Cale tener dos códigos, un código público y uno privado. Más si pierdes el privado, game over. Ay, ay. Te escapó el yugo. Entró el ladrón a casa. Ujú. Bueno. Sí. ¿Hay otro que quiere demandar cosa? Sí, yo quería demandar una cosa. Dijimos que hay aplicaciones para trocar las monedas. Esas aplicaciones van a ser como bancos. ¿Cómo nosotros podíamos confiar de esto? Si yo le mando paras allá y él, ¿cómo voy a saber si me está guardando, no está guardando, va a hacer otra cosa? ¿Qué garantías tenemos? Ok, entonces, sí, en estos programas de trocamientos, lo que los hace diferentes de las bancas tradicionales es que el sistema con el que caminan es un sistema que se llama blockchain y smart contracts, que son literalmente contratos sigilosos. Quiere decir que son contratos automatizados. Y entonces, no cale que confíes en la persona, porque no cale que conozcas a la persona a la que transfieres paras para poder confiar. Porque cuando metes las paras,
esto se registra en un sistema de blockchain, que es un sistema digital muy, muy seguro, que de ainda ningunos en el mundo pudieron hackear. Y además de esto, la operación es automática. Es automática y en el momento. Y aunque no cabe pensar nada ni confiar en ningunos. Solo cabe rogar que no entre un virus a esta aplicación. Sí, de nuevo, nunca no entró y pienso que esto no es accidental, es porque el sistema de blockchain es un sistema muy zor de hackear. Por mor que tiene muchos millones de códigos que cabe conocer para poder hackearlo. No es como entrar en un sitio web que cada uno y uno lo pueden hacer en sabiendo un poquitico. También quiero demandar si piensas, Carlos, que esto es el dinero del futuro que va a suicidar. Seguro, es el dinero del futuro y el dinero del presente. Ya hay mucha gente que lo está planeando y no quiero decir también no que solamente hay butos humanitarios y todo es amor. Seguro que también se planeó mucho para lo que se llama terrorismo financiero, para tomar paras ilegales y hacerlas legales y todo este modo de cosas. Y es muy difícil de identificar algunas veces quién metió qué y la identidad de la gente. Y aunque por esta razón también es el manadero de muchos problemas que van a ser los problemas del futuro. Carlos, yo me di que el gobierno turco no está dejando clonar cryptocurrencies, ¿justo? Justo, y está afectando con muchos gobiernos y muchas bancas en el mundo porque no tienen la tecnología necesaria para poder controlar esto. Y aunque si no pueden controlarlo, algunos están diciendo, por ejemplo, en Estados Unidos, cale pagar taxas, cale pagar comisiones de las paradas digitales que tenemos. Si yo tengo 3 Bitcoin, cale que pague 0.5 Bitcoin a los Estados Unidos cada vez y ves que voy a hacer las taxas. Y estos son modos y maneras de controlar, más es alguna cosa que no se puede controlar. Y aunque lo más colay es de prohibirlo. Lo que yo no comprendo es cómo, por ejemplo, un gobierno dictador no puede meterse en los criptos. Porque las instituciones que controlan las monedas digitales no dependen del gobierno. En el sistema tradicional, las bancas en China, todas están controladas por el gobierno, tienen una identidad y una localización clara y culanean una moneda que el gobierno puede imprimir y fraguar de sí para sí. Con la moneda digital todo esto no existe y por esto no lo pueden controlar. No puede entrar. Sí. Qué maravilla. Bueno, queridos. Dios del mundo, porque los gobiernos ladrones. La verdad va a ser una salvación para el mundo si tiene. Sí, no es que ya no hay ladrones después de esto, más que los ladrones trocan de identidad. Ya no son los estados y gobiernos, más son individuos. Puede ser. Sí. Bueno, gracias a todos y muchas gracias a Carlos que nos hizo aclarar este sujeto que no es muy colay de entender. Y al vernos al otro mes. Merci mucho a todos y todas. Merci mucho, Carlos Albert y Tamar y a todos los participantes. Gracias, chao, hermosos. Carlos. Merci. Al vernos, muy interesante.